Y me he leído un total de unos 31 documentos. Hay un nombre que se repite muchísimo. Citado por Rosenzweig en 1936, la hipótesis del pájaro dodo asume que todas y absolutamente las psicoterapias son igual de eficaces. Pues resulta que para este tío, con todos sus cojonazos, el mismo año, no 20 años después, no, en 1997, rebate el metaanálisis de Wampel y le dice, te estás colando. Lo que acabas de hacer aquí es destruir la historia de la psicoterapia, y esto no es así. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchísimos pseudocientíficos, y hay muchísimos charlatán, y muchísima gente que no está acreditada para ello, que los utiliza para avalar su práctica clínica. Es decir, yo puedo hacer PNL, es decir, programación neurolingüística, porque me lo demostró Wampel. Y a mí no me lo puede citar, no me lo puede criticar absolutamente a nadie. Así que, como podéis ver, hay dos bandos. Todas aquellas personas que creen que no todas las terapias funcionan por igual, los críticos de Wampel, y todas las personas que sí, que creen que el estudio de Wampel sí que avala su práctica clínica. Entonces, hay una verdad. Alguna psicoterapeuta resulta que ha aplicado terapia psicodinámica y resulta que lo ha aplicado con una persona que tenía una calidad de vida muy afectada, resulta que esa persona puede narrar que ha mejorado. ¿Y vosotros sabéis por qué? Porque yo no. ¿Por qué? Resulta que vuestra amiga que se ponga a comer pipas tijuanas con vosotros en el parque puede ser o puede llegar a inducir mecanismos terapéuticos exactamente igual que todo ese profesional que tanto admiráis, que lleváis 40 años siguiéndolo y que además tiene 4 o 5 libros publicados. Esto es fuerte, Y me sigo preguntando el por qué. No todas las terapias son igual de eficaces, pero yo pondría la mano en el fuego en que todas las terapias funcionan por el mismo motivo. Y yo quiero presentaros aquí cuál es ese motivo. Muy buenos días a todos, me llamo Antonio Mata, soy psicólogo general sanitario y además cofundador de la plataforma Conductín, Psicofest, HubView, entre otras cosas, y hoy me gustaría jugar a un juego con vosotros. Me gustaría que todas y cada una de las personas que estuvierais aquí olvidarais todo y absolutamente todo lo que sabéis sobre psicoterapia, mecanismos terapéuticos, eficacia de las terapias psicológicas o directamente sobre cómo ayudar a otra persona a través de las palabras. No sé si tenéis que hacer un esfuerzo muy grande o no, pero me gustaría que pudiéramos hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque esto no es un juego. Esto es la realidad. Desgraciadamente, la mayoría de planes de estudios que se dan ahora mismo en la mayoría de facultades de psicología, me atrevería a decir del mundo, ocurre esto. Nos dicen qué tenemos que hacer, pero no nos dicen el por qué, ni de dónde viene. Acabamos siendo conformados como ingenieros del comportamiento. Y no como personas que directamente somos capaces de formular fórmulas para que otros puedan ayudarse de ellas. Así que hoy voy a ponerme en vuestro lugar y voy a ponerme en el lugar de una persona que no sabe absolutamente nada y en el lugar de una persona que tiene que empezar de cero. Así que voy a hacer esto hoy con vosotros, a empezar de cero. Lo primero que he hecho es encontrar autores de referencia. No sé absolutamente nada. Como podréis observar, he añadido unos cuantos autores españoles, luego los autores más míticos dentro de la eficacia de la psicoterapia, de los tratamientos psicoterapéuticos. Desgraciadamente solamente hay una mujer, como podréis observar. Me gustaría que si alguien conoce a alguna mujer más dentro de este campo que haya hecho aportaciones, papers, artículos, publicaciones científicas relevantes, me la pase y yo con muchísimo gusto la vuelvo a añadir en una próxima publicación, ¿vale? Pero sobre todo me gustaría que nos quedáramos con este hombre, Bruce Wampel. Este hombre es probablemente el hombre a nivel social más importante del siglo XXI en cuanto a psicoterapia se refiere. Ha escrito el libro más importante sobre psicoterapia del siglo XXI, que da nombre a esta ponencia, denominado El Gran Debate de la Psicoterapia. Ya veremos si realmente es un protagonista o todo lo contrario, si se acaba convirtiendo en un villano. Después de esto, ¿qué hago? Pues me pongo a leer, ¿no? Y me he leído un total de unos 31 documentos. Me he tomado el lujo de recopilarlos, básicamente por si alguien en diferido en casa pues quiere echarle un ojillo, o alguno de vosotros o de vosotras luego quiere verlo, etc. Pero bueno, básicamente me he dado cuenta que justo después de leer todos estos documentos hay un nombre que se repite muchísimo. El nombre de un pájaro que está extinto y que yo la verdad que solamente lo conocía por Phineas y Ferb, no sé si vosotros también. Se llama el dodo, la hipótesis del pájaro dodo. ¿A qué se refiere esta hipótesis? Citada por Rosenzweig en 1936, la hipótesis del pájaro dodo asume que todas y absolutamente las psicoterapias son igual de eficaces. Es decir,
que no existe ningún tipo de diferencia significativa en cuanto a tratamiento o incluso escuelas de tratamiento apliques. Por supuesto, esta metáfora proviene del libro Alicia en el País de las Maravillas, en el que hay una carrera entre unos cuantos animales y resulta que, como todos llegan a la meta al mismo tiempo, pues todos han ganado, así que todos reciben su premio, por supuesto. Siguiendo con mi lectura, me di cuenta de que los primeros metaanálisis en los que se intentó investigar la eficacia de los tratamientos psicológicos fueron estos, Smith y Glass y Sapiro y Sapiro. No os confundáis, no son los Sapiro de MDR, Francis Sapiro, ¿vale? En este caso, ¿cuál es la conclusión más relevante que se sacaron dentro de estos metaanálisis? Pues algo evidente, ¿no? El tratamiento es algo más eficaz para cambiar el comportamiento que el no comportamiento, o sea, que el no tratamiento en este caso. Y por consecuencia, un apoyo a la hipótesis del dodo, es decir, fue aquí cuando ya de verdad se empezó a hablar de hipótesis del dodo en la comunidad científica, respecto a que no existen unas terapias superiores a las otras. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que este tipo de estudios normalmente suelen tener pues, muy poca calidad metodológica, podría extenderme en cuanto a motivos estadísticos se refiere, y luego además que es muy poco representativo de la realidad. Resulta que este hombre de aquí, Hans Eysenck, es precisamente el padre de la terapia de conducta, fue quien acuñó el término, o sea, Skinner no inventó el término de terapia de conducta, lo inventó este señor, y dijo literalmente pues que esos metaanálisis que acabo de presentar pues eran una mega tontería. No sé por qué lo he censurado, porque literalmente dijo que era una gilipollez. Además de que, bueno, es lógico, porque para Eysenck toda terapia que no fuese la terapia de conducta pues era ineficaz en la época. Llegamos al punto del famoso hombre que os he presentado antes. Resulta que va este hombre y dice, oye, si en Smith y aquí Sapiro y Sapiro y otra ristra que no he citado han hecho metaanálisis que demuestran que todas las terapias son iguales, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Resulta que, añadido a los otros metaanálisis, incluyeron lo que él denominó psicoterapias de verdad, o psicoterapias completas, con una lista de marcación de características, que todas las cumplían, etc. Y luego también fueron practicadas por psicoterapeutas entrenados. Pues resulta que va este tío y demuestra que sí, que es verdad, que todas las terapias son igual de eficaces, porque el tamaño del efecto era cero. Evidentemente, en la comunidad de psicólogos ocurrió algo catastrófico según como lo mires y algo súper bueno según como lo mires. En tanto al servicio público del sistema sanitario público, joder, Juan Paul acaba de demostrar que todas las terapias son eficaces, es decir, la psicoterapia funciona. Podemos aplicar esto dentro del sistema sanitario. ¿Pero qué ocurre? Personas como nosotros, curiosas, que nos gusta saber el porqué de las cosas, pues tenemos una gran mala noticia. No tenemos ni idea de nada de lo que está pasando aquí. Me voy. Esto es todo. El psicoanálisis es igual de eficaz que el conductismo, ¿vale? Y que la terapia de conducta. Me voy ya, ¿vale? Pues no, porque si pudiéramos hablar en términos de Marvel y los Vengadores, si pudiéramos hablar que Juan Paul, en este caso, era Thanos, Kris Christoph, que me acabo de dar cuenta que esto es como llamarse Nicky Nicole o Cine Zidane, ¿no? En verdad. Sería algo así como Iron Man, ¿no? Kris Christoph es como inevitable. Pues resulta que para este tío, y con todos sus cojonazos, el mismo año, no 20 años después, en 1997, rebate el metaanálisis de Juan Paul y le dice, te estás colando. Lo que acabas de hacer aquí es destruir la historia de la psicoterapia, y esto no es así. Resulta que Kris Christoph descubre que entre el 70 y el 80% de los tratamientos que utilizó Juan Paul para su estudio eran derivaciones de la terapia cognitivo-conductual. ¿Y esto qué ocurre? Porque solamente nos queda un 30% de psicodinámica, terapia de conducta, etcétera, y evidentemente no podríamos ver el contraste entre distintas psicoterapias solamente con un 20%, evidentemente. Por otro lado, luego se da cuenta que Christoph de que el 45% de los estudios pues estaban dirigidos hacia la intervención de pacientes que en sí mismos no podríamos catalogar que tuvieran un problema de conducta realmente, es decir, que su calidad de vida estuviera realmente afectada. Y por supuesto lo de siempre, ¿no? Y lo que le está pasando siempre a Arcinci. ¿Cuál es la mayor muestra que hay ahora mismo en los estudios de psicología? Pues los estudiantes. Ahora resulta que va Juan Paul y hace lo mismo. Entre todos esos estudios, Kris Christoph escoge 29, 30, que él, según su crítica, sí que creía que en este caso eran apropiados, y resulta que lo que se encuentra es todo lo contrario. El tamaño del efecto sí que era grande, que no era cero. Es decir, que sí que existen diferencias significativas entre los tratamientos psicológicos.
Así que a mí me gustaría llegar a la primera conclusión sobre la gran guerra de la psicoterapia. Quiero que entendáis que evidentemente el estudio de Chris Christoph es muchísimo, pero muchísimo menos citado y conocido que el estudio de Walpole. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchísimos pseudocientíficos y hay muchísimos charlatán y muchísima gente que no está acreditada para ello que los utiliza para avalar su práctica clínica. Es decir, yo puedo hacer PNL, es decir, programación neurolingüística, porque me lo demostró Walpole. Y a mí no me lo puede citar, no me lo puede criticar absolutamente a nadie. Así que, como podéis ver, hay dos bandos. Todas aquellas personas que creen que no todas las terapias funcionan por igual, los críticos de Walpole, y todas las personas que sí, que creen que el estudio de Walpole sí que avala su práctica clínica. Evidentemente, si habéis cogido la columna de la derecha, estáis en el lado correcto de la historia, ¿vale? Porque estáis en el lado correcto de todas aquellas cosas que ha inventado el ser humano para su diversión. Aunque esta semana no se habla de fútbol, por favor. No, esta semana no. Recordad que yo estaba a cero, así que sinceramente, yo me he quedado como vosotros, porque acabo de demostrar que bueno, que sí, que había una serie de señores que han tenido unas disputas académicas, como en todos los ámbitos académicos que existen, pero yo no me he enterado de nada, o sea, yo no sé por qué funcionan los tratamientos psicológicos, yo no sé si vosotros lo sabéis, pero yo todavía no me he enterado, sinceramente. Entonces, hay una verdad, y es que resulta que en una esquina del PTS, alguna psicoterapeuta tiene un gabinete súper chulo y tal, con su pista de pádel y todo. Y resulta que ha aplicado terapia psicodinámica. Y resulta que lo ha aplicado con una persona que tenía una calidad de vida muy afectada y resulta que después de 5 sesiones o 5 años, dependiendo del tipo de terapia que haya aplicado, resulta que esa persona puede narrar que ha mejorado. ¿Y vosotros sabéis por qué? Porque yo no. ¿Por qué? Yo tengo la misma duda. A raíz de lo que acabo de presentaros, yo tengo la misma duda. Así que me gustaría presentaros mi opinión al respecto. Evidentemente, quiero anunciar que muchos de vosotros y de vosotras quizás no estáis de acuerdo conmigo y que haya ciertas cosas que en sí mismas no pueda contrastar, a pesar de que toda la presentación ha estado contrastada con 31 referencias bibliográficas que ya he presentado. Así que, sobre todo, lo que me gustaría que a partir de ahora hagáis, como dijo un mentor mío, no es que penséis como yo, sino que simplemente penséis. Mi primera pregunta es, vamos a ver, resulta que el psicoanálisis en ciertas circunstancias para un paciente muy concreto y empleado por un terapeuta concreto, con unas circunstancias concretas, puede llegar a funcionar. Y yo me pregunto el por qué. En algo se tiene que parecer a la terapia de conducta, de primera, de tercera generación o de cuarta, me da exactamente igual. Entonces acudo a bibliografía sobre factores comunes. Es decir, entre los parecidos y las características parecidas de la psicoterapia. Me doy cuenta de que actualmente se han intentado al menos operativizar más de 100 factores comunes. Y esto no es útil. Así que pues, lo he clasificado en 4 tipos de factores comunes y he subrayado en verde, evidentemente, la relación terapéutica porque ha sido la más estudiada. Pero durante esta investigación, fijaros que no fue lo que más me interesó nada de esto. O sea, ni siquiera los factores comunes. Me interesó muchísimo esta frase de Lambert, que dice, un terapeuta con personalidad competente, usando cualquier teoría que implemente un tratamiento con algo de coherencia, puede ayudar a lograr resultados positivos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Resulta que vuestra amiga que se ponga a comer pipas tijuanas con vosotros en el parque puede ser o puede llegar a inducir mecanismos terapéuticos exactamente igual que todo ese profesional que tanto admiráis, que lleváis 40 años siguiéndolo y que además tiene 4 o 5 libros publicados. Y esto es fuerte, ¿eh? Esto es una locura. Y me sigo preguntando el por qué. A lo que llego, a lo que para mí ha sido la pregunta definitiva. Me gustaría, por favor, que me atendierais muchísimo, si ya habéis llegado hasta aquí, mucho tiempo de evento, en este punto. Todo el mundo habla de factores comunes, pero no he visto en ninguno de esos documentos, ni en ninguna conversación que yo haya tenido a lo largo de todos estos 5 años que llevo con Conductín, con Rafa, etcétera, nadie que se haya hecho esta pregunta. ¿Cuál es el factor común de los factores comunes? Porque hay algo que está muy claro, y ni siquiera Chris Christoph o Walpole llegaron a decirlo. No todas las terapias son igual de eficaces, pero yo pondría la mano en el fuego en que todas las terapias funcionan por el mismo motivo. Y yo quiero presentaros aquí cuál es ese motivo. No hay técnica de intervención de modificación de conducta, independientemente de la corriente de la que estemos hablando, que no posea ninguno de esos 2 elementos, la exposición o la toma de conciencia. Cuando hablamos de toma de conciencia, operativizándolo, hablamos de la posibilidad de discriminar
verbalmente o no verbalmente los motivos o las funciones de nuestro comportamiento. Lo que comúnmente llamamos ser conscientes de lo que hacemos, hacernos conscientes de lo que nos está pasando. Cuando hacemos la diferenciación con exposición, hablamos de que no toda persona que tiene que cambiar tiene que ser consciente ni del por qué o el para qué ha cambiado, ni siquiera de qué ha cambiado. Es decir, simplemente tú palpas contingencia o tomas contacto con el mundo y te das cuenta de que hay alternativas porque son muchísimo más atractivas. Joder, ¿para qué voy a bajar 7 pisos de escalera o voy a subirlos si me acabo de dar cuenta, palpando algo con el mundo, de que realmente montarme un ascensor no es sinónimo de muerte? Entonces, claro, ni siquiera tenías que ser consciente de que las variables de tu comportamiento eran esas. Pero hay algo más. Y me gustaría presentaros esto para finalizar. Me gustaría preguntarme cuál es el factor común definitivo. ¿Cuál es el factor común de la exposición y de la toma de conciencia? Hay algo ahí más debajo. Os presento al hilo rojo de la psicoterapia. Al hilo que lo conecta todo. El factor común de la exposición y de la toma de conciencia, que a su vez es el factor común de los otros 100 que os he presentado, no deja de ser la búsqueda verbal o no verbal de argumentos, motivos, demostraciones o razonamientos. Quiero que entendáis que cuando nosotros evaluamos como psicoterapeutas, nos convertimos en detectives, sí, en buscadores. Pero cuando nosotros intervenimos, ¿cuál es el trabajo del psicoterapeuta? Simplemente nos remitimos a dar argumentos y motivos. Tú tienes que darle a una persona argumentos y motivos para que cambie. Y a través de eso tú te sirves de muchísimas técnicas de intervención, que lo único que hace es eso, dar motivos. Tú expones a una persona y le estás dando un motivo. Tú estás utilizando el diálogo socrático, la toma de conciencia, para darle otro motivo. Pero son motivos cualquiera, porque lo que yo estoy haciendo aquí ahora mismo es dar motivos. Y a mí que me digan que me quedan 3 minutos, darme un motivo. No, son motivos con un sentido. ¿Qué características tienen estos motivos? Evidentemente, tienen una función determinada. Hablar en un parque con mi pareja no tiene una función dirigida hacia el cambio terapéutico. Y aún así lo puedo conseguir, porque es imposible no cambiar en cada conversación. Y por supuesto, sostenido bajo un cuerpo teórico y filosófico. A su vez, ¿qué hacen este tipo de argumentaciones? Ya lo sabemos siempre. Castigar respuestas disfuncionales, que no es lo mismo que desadaptativo, y reforzar respuestas alternativas, de forma bidireccional y al mismo tiempo. Como si fuese incluso un procedimiento único, que sobre esto podríamos tener un debate bastante extenso, sobre si son 2 procedimientos operantes distintos o es uno único. Y el tercer punto es, ¿cómo hacemos esto? Porque, vale, me das argumentos, pero ¿qué tipo de argumentos? ¿Qué doy? Pienso que la mejor forma de darle motivos a este tipo de argumentos dentro de terapia es con una orientación de supervivencia, fenomenológico-existencial. Todo lo que hacemos es para aumentar o intentar no disminuir la probabilidad de que sobrevivamos o no. Tiene muchísimo sentido. Ahora, que tú quieres explicarle a una persona en términos de ¿te has dado cuenta de que esto va a aumentar tu supervivencia porque va a provocar que así no tengas miedo a estar solo? Me parece una explicación totalmente lícita y estupenda. Pero no creo que sea la única explicación en términos de supervivencia que podamos dar. O que incluso no englobe eso. Podemos incluso seguir desarrollando a nivel teórico más explicaciones de este tipo. Así que, como conclusión final, en tanto a lo primero que he comentado, el veredicto del pájaro dodo. ¿Ha demostrado que todas las psicoterapias son eficaces? Pues sí, pero solamente en condiciones experimentales y empíricas. Eso no quiere decir que todo funcione, ni que todo lo que hagamos valga. Eso ya se ha dicho hoy aquí unas cuantas veces. En tanto a lo segundo, creo que la investigación en psicoterapia no debería de ir de la mano respecto a en tanto a qué funciona la terapia de conducta, en tanto a qué funciona la toma de conciencia, en tanto a qué funciona el contextualismo, no. Pienso que debemos evolucionar y deberíamos de investigar en tanto a este terapeuta está intentando aplicar tal intervención en tal circunstancia para tal consultante y en base a esas características sacar datos y conclusiones. Y por último, como psicólogo general sanitario que ya soy, pienso que mi trabajo simplemente se basa en eso, en dar argumentos emotivos. Y para eso nos armamos de metralletas, de balas y de escudo y de espada. Es decir, nos armamos de conocimiento teórico y bebemos de Froissart, de Tomás, del otro y del de la moto. Utilizamos herramientas que han sido desarrolladas también por protocolos y que también han sido muy testadas, pero que no hago otra cosa distinta.
Es una forma simplemente de hacer eso. De dar argumentos y motivos para cambiar las relaciones disfuncionales que mantienen el sufrimiento humano. No sé si os ha gustado o no, pero por lo menos mi intención simplemente ha sido fomentar lo que ya llevamos muchos años creando aquí en la facultad respecto a análisis de conducta, que es seriedad, curiosidad, y yo creo que lo que tenemos aquí es muchísimo compañerismo. Un abrazo. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.